me topé con un cuello de botella en mi investigación sobre la crisis económica francesa, la crisis financiera, fiscal, de inflación y de cosechas que tuvo el Reino de Francia las décadas previas a la Revolución Francesa. Me interesé en el tema porque todo el mundo sabe que la Revolución Francesa está precedida por problemas económicos importantes, pero los detalles respecto a sus problemas económicos son difíciles de encontrar. Ya dicen hubo una guerra, no sé qué era cuestión. Entonces, navegando en ese océano de obviedades, de lugares comunes y de cosas que uno ya sabe, tratando de encontrar una información muy específica. La información específica que yo estaba buscando es la siguiente. Todas las páginas de internet que tratan el tema, todos los libros que tratan el tema, todos los documentos que tratan el tema, expresan que habría existido una gestión milagrosa por parte de un ministro de finanzas, que es Jacques Necker, que le permitió a Francia no caer en bancarrota, no en la Revolución Francesa, sino más de una década antes, durante la Revolución Americana. O sea, Francia, el Reino de Francia, al igual que la corona española, apoyaron el esfuerzo bélico del ejército del Congreso Continental, es decir, el ejército revolucionario de George Washington para la guerra de independencia de los Estados Unidos. Y eso es conocimiento común, todos sabemos, o sea, salió hasta en las películas. En El Patriota sale ahí un señor muy interesante que también me he puesto a investigar de esa y más información. Le Fayet, sería el general francés ese que andaba de celeste, ¿se acuerdan? En la película El Patriota, ahí está Le Fayet, que después presidiría, por cierto, el Congreso en la Constitución de 1791, en la primera Constitución de Francia. Pero en esa guerra Francia participó a pesar de estar en bancarrota. Y se supone que no cayó en bancarrota y todos dicen lo mismo, la milagrosa gestión de Jacques Necker, un protestante, un banquero suizo, que había agarrado gran importancia, de hecho recibía correspondencia positiva de Catalina la Grande de Rusia, que decía un genio. Se supone que era un genio de la economía y de las finanzas, alguien muy inteligente, al parecer, de esa época. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVIII. Es contratado por Luis XVI para resolver el problema, porque Luis XVI se sentía en la obligación de ayudar a los rebeldes de Estados Unidos en su independencia, porque si perdían, él tenía la impresión de que Francia iba a agarrar vuelo y le iba a quitar parte de las posesiones de ultramar de Francia. Entonces decía, a ver, si pierden los colonos, si pierden los George Washington, el rey de Inglaterra va a ir a quitarme Luisiana. Entonces la idea de Luis XVI, que por cierto estaba equivocado, o sea, los ingleses no tenían ninguna gana de quedarse con Luisiana, no la tenía. Entonces contrataron a este huevón de Jacques Necker para que arreglara de alguna manera las finanzas del reino que estaban en el hoyo y permitiera que Francia ayudara militarmente a los colonos, al ejército continental de Washington, para que los ingleses no ganaran. Y ocurre que todas las páginas destacaban lo mismo: milagrosa gestión de Jacques Necker, y el rey Luis XVI logró juntar las monedas para mandar un ejército para ayudar al ejército continental de George Washington. Hasta ahí todo bien, pero resulta que esa información para mí no es suficiente. Porque después de la Revolución Francesa, Necker es importante porque la toma de la Bastilla se produce como consecuencia de que echaron a Necker. Necker estaba ministro de Finanzas por segunda vez y lo echaron. Entonces, cuando Luis XVI echa a Necker del Ministerio de Finanzas de Francia, en 1789, julio, se produce la toma de la Bastilla y otros eventos relevantes que están relacionados con eso. Entonces, como Necker era importante para la Revolución Francesa y Necker había hecho una, comillas, decían todas las páginas, libros y todas las fuentes que consulté, milagrosa gestión respecto de la financiación de la guerra en América del Norte, empecé a preguntarme yo, ¿qué hizo? ¿En qué acciones concretas materializa? ¿Qué acciones concretas fueron aquellas que realizó Jacques Necker para lograr ese milagroso objetivo? Había hecho un milagro, pero nadie sabía cómo. Jacques Necker llega a la administración financiera del Reino de Francia y se da cuenta de que hay un problema de deuda, y el problema de deuda era claro, era evidente. De hecho, estaban en un problema de que no les estaban prestando más plata. Eso es un problema importante. Los bancos ya no le prestaban plata al rey, porque ya era demasiada la deuda que tenía el weón y no estaba pagando a tiempo las cuotas, los intereses crecían, era un desastre. Estaban al punto de, básicamente, de convertirse en una especie como de estado fallido, entrar en default o algo parecido. Y Jacques Necker dice, a ver, vamos a analizar el sistema de tributación. Y Jacques Necker analiza el sistema de tributación y se da cuenta que habían impuestos redundantes, impuestos con muchas etapas indirectas, muchos intermediarios que pasaban por muchas manos antes de llegar al rey y que en esas manos se iba filtrando y filtrando plata. Así que Jacques Necker lo primero que hizo fue simplificar el sistema tributario. Eliminó intermediarios, eliminando impuestos redundantes para poder crear otros que no sean redundantes. Cobran 2 veces impuestos por una misma hueá, no vaya a aceptar que te cobren además otro impuesto, pero si ya te cobran un solo impuesto, entonces ya te pueden meter otro por otro lado porque está ahí en ánimo de pagarlo. Entonces se
ordenó la fiscalidad, la parte de la cobranza de impuestos, que era un caos. Hizo un orden y una simplificación y una versión más eficiente de la recaudación francesa. Con esa recaudación más eficiente, Francia pudo empezar a pagar los préstamos que tenía y los bancos empezaron a decir, oye, en volada les volvemos a prestar plata. Así que Jacques Necker empezó a pedir plata, porque dijo, bueno, ahora que me prestan, pido. Y empezó a pedir toneladas de plata. En 1781, faltaba poco para terminar la guerra de independencia de Estados Unidos. Francia estaba metida en la batalla, después de la batalla de Nancororoga o algo así se llama, no sé, un nombre culiado, Nacondaroga, una wea de indios culiados de allá de América del Norte. Ya estaba plenamente involucrada Francia en la guerra revolucionaria liberal de Estados Unidos. Y en 1781 los bancos los bancos y los nobles le empezaron a decir a Jacques Necker, oye, hay pedido más plata que la chucha, weón. No te vamos a prestar más no porque no estén pagando, sino porque no creemos que vayas a ser capaz de pagar. No te creemos que vayas a ser capaz de pagar. Y en esa época, hasta ese momento, hasta ese año, ningún gobierno de la historia humana había publicado sus ingresos y egresos, o sea, había hecho una cuenta pública de sus balances, de cuánto recaude, cuánto gasta, cuánto debe. Jacques Necker inventó esa weá. En 1781, Jacques Necker dijo, bien, ¿quieren saber cómo está el tema de las lucas en Francia para que me vuelvan a prestar plata? Yo les voy a decir cómo está. Y sacó una cuenta general del Reino de Francia, cuenta general, donde mostraba todos los gastos, los pagos de los impuestos, los pagos de los intereses, los pagos de las deudas, la plata que entraba, la plata que salía, y en qué salía y a quién se le pasaba. Y mostraba que Francia estaba no solamente pagando a todas sus deudas, sino que además estaba juntando plata, estaba teniendo un superávit, y un superávit enorme. A Francia le estaba yendo la raja, según Necker, en la cuenta pública de finanzas que hizo, la primera de la historia de la humanidad. Hizo la cuenta pública y le volvieron a prestar plata, con lo cual el Reino de Francia logró poder seguir manteniendo el esfuerzo bélico de los gringos. El problema es que era mentira. Necker era un estafador. No tenía el superávit que decía que tenía, y la deuda que decía que tenía era como un 1% de la deuda que de verdad tenía. Así que lo echaron. Y esa información que yo estuve buscando, que es una información simple y fácil y que podría y debería estar, por ejemplo, en Wikipedia, no estaba. ¿Por qué no estaba? No tengo idea. ¿Por qué nadie era capaz de decirme que no tenía idea de eso? No tengo idea. Pero lo encontré, lo averigüé y lo puse en mi libro.